Opa. Justo iba a decir, ¿se escucha? Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos al culto en esta mañana. Hoy empezamos a hacer nuevamente un estudio exegético de un texto bíblico. Bueno, vamos a ver un libro que es difícil hacer un estudio exegético, pero bueno, vamos a encarar nuevamente el estudio sistemático de la palabra de Dios y hemos en esta oportunidad decidido tomar el libro de Proverbios. Ahí está, muy bien. El libro de Proverbios es un libro que pertenece a la subdivisión del Antiguo Testamento que llamamos los libros sapienciales, ¿sí? No es una palabra que usamos frecuentemente, ¿sí? Me acuerdo cuando lo leí por primera vez, digo, ¿y eso qué significa? ¿Sí? Bueno, es muy simple. Sapiencial significa perteneciente o relativo a la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? De esto ya hemos hablado en otra oportunidad y recientemente. La sabiduría es el conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio o de la experiencia, ¿sí? Se diferencia de la inteligencia puramente, que no es algo que tenga que ver con un conocimiento a nivel de la cabeza, sino vivencial, ¿sí? También se define como prudencia, cuidado en el comportamiento y modo de conducirse en la vida, ¿sí? Bueno, muy bien. A esto pertenece el libro de Proverbios, ¿sí? De Jonás, vamos todos. Jona, ¿pero qué Bien. haces? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Jona? ¿Estamos acá predicando? Pero me dijiste que viniera para lo de explicarte. Sí, pero yo primero quería explicar lo que interviene en las leyes de la física. Bueno, pero yo y pensé las que leyes ibas de la a gra- redondear, como empezamos un poquito tarde. Claro, pero ¿Querés yo que te quería explique? yo quería explicar las leyes físicas y las leyes de la gravedad que intervienen en un esquema de fuerzas en el funcionamiento de una bicicleta. ¿Y cómo vamos a hacer para andar en bici con eso? Y O sea, sí, ya yo anduve en bici Bueno. desde que tengo... Listo, explícalo vos, explícalo 18 vos. Dale, años. dale, explica vos. Bueno, mira, vamos por parte. Primero está el asiento, acá es donde uno se tiene que sentar. Bárbaro. El asiento va a ser tamaño de acuerdo a lo que uno le apoye arriba. Luego, tiene que poner los pies aquí en los pedales, ¿no? Los pedales uno los va a necesitar ir girando hacia adelante, el pie que esté adelante tiene que empujar hacia abajo y el de atrás dejar que se levante y después pasar adelante y así, con ese movimiento que uno va haciendo con los pies, va a lograr ir para adelante, ¿no? Si uno hace con los pies para atrás, puede salir la cadena y uno se cae, se golpea, no sería lo recomendable. Bárbaro. Después, tenemos, para arrancar, va a tener que hacer un poquito más de fuerza para poder empezar a andar y conviene mantener la rueda hacia adelante cuando sale para poder mantenerse bien al medio derechito y no caerse. Luego, con las manos aquí en esta parte que se llama manubrio, andando, uno puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha para doblar a donde uno quiera ir, ¿no? No tenés que doblar demasiado rápido porque cuanto más doble el manubrio, más va a doblar uno y se puede caer, ¿no? ¿Y esas palanquitas que están ahí? Acá eso iba a ser lo siguiente, tenemos estas palanquitas que están adelante, que son los frenos, ¿no? Cuando uno se quiere detener, obviamente va a apretar con los dedos, estos 4 dedos, ¿no? Porque el otro tiene que mantenerlo para agarrar el manubrio. No conviene andar sin manos cuando está en movimiento porque después se puede caer y va a andar sin dientes. Entonces, cuando uno se quiere detener, aprieta estas palanquitas y conviene apretar las dos. Cuando uno aprieta la izquierda solamente, que es la de adelante, cuando va muy rápido, la bici se puede ir hacia adelante y se puede caer, ¿no? Lo que decíamos antes. Y estas otras palanquitas, que en este caso tenemos los cambios, 2 palanquitas, hay otras que tienen una sola, puede apretarse con el índice y el pulgar, en el caso de este que son 2, y hay otras que vienen solamente una para el pulgar, que son los cambios, ¿no? Tienen unos adelante y otros atrás, y de acuerdo a cómo los vaya combinando unos, sirven para que esté más liviana la bici para ir en la subida o ir más rápido en la bajada. A ver, ¿no? entonces anda, por favor, a ver, Sí. mostralo. Acá los voy a dejar en el cambio este, que está más pesadito para ir más rápido, ¿no?
no hay que cambiar los cambios rápido, porque cuando uno los cambia rápido, se sale la cadena, se puede caer también. Bueno. Básicamente lo importante en la bici es no caerse, que no sería lo recomendable, que yo les digo por experiencia. Pero si todo eso falla, hay que usar el casco, ¿no? Para proteger la cabeza, si uno se cae, se golpea la cabeza, tiene el casco. Si no tiene el casco, después no va a poder pensar, no va a poder andar en bici, no va a poder nada. ¿Estamos? Bueno, gracias, Jona. De Vamos, nada, le damos un un placer. aplauso al actor acá. Muy bien. Proverbio nos habla de las cosas en marcha, en la vida diaria, cómo andan las cosas y qué tenemos que hacer. No tanto en cuestiones de leyes, ¿sí? El Antiguo Testamento hebreo, que es el canon que nos usamos en nuestras Biblias, se llama en hebreo Tanakh, que es un acróstico de las 3 partes que se compone el Antiguo Testamento en hebreo. La Torá, que es el Pentateuco, la ley, ¿sí? El Nevim, no sé si es el hebreo mío, es el correcto la pronunciación, el Nevim, que se refiere a los profetas, y el Ketubim, que se refiere específicamente a estos libros de sabiduría, ¿sí? Estas 3 divisiones las tenía muy en clara un judío. Se mencionan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo quería atentar contra el profeta Jeremías por las duras palabras que Dios le mandaba decir. El pueblo dice, en Jeremías 18:18, dice que el pueblo dijo, atentemos contra Jeremías. Total, dice así, total, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, la sabiduría, ni la palabra al profeta. Pero Dios responde a través del profeta Ezequiel en 7:26 y dice, esto le dice, le responde, quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. ¿Sí? ¿Está claro? Así que para un judío estaba bien separado lo que eran libros de sabiduría, de los libros de la ley y de las profecías. Muy bien, nos encontramos con el principal fundador de esta escuela de los libros de sabiduría. ¿Quién era? Salomón. Muy bien. ¿Se acuerdan qué pasó con Salomón? Dios le dijo, Salomón, pedime lo que vos quieras y yo te lo voy a dar. ¿Y qué pidió Salomón? Pidió sabiduría. En Primera de Reyes, capítulo 4, leemos que el Señor concedió sabiduría a Salomón y prudencia. Y lo dotó de un gran corazón. Salomón compuso, dice el versículo 32 de Primera Reyes 4, Salomón compuso 3.000 proverbios. El libro que tenemos tiene 513, ¿sí? Y él es el principal autor, aunque no es el único, del libro de proverbios, ¿sí? También vamos a ver que hay una compilación de sus dichos hechos por otros, como lo dice el capítulo 25, versículo 1 de Proverbios, en los tiempos del rey Ezequías. Es difícil dar una fecha de cuándo se terminó esta compilación de estos dichos, pero podemos decir que Salomón los tiene que haber escrito cuando él vivía, en el siglo X a.C., y la compilación que hizo Ezequías fue en el siglo VII a.C. Moraleja, estamos hablando de palabras muy antiguas, muy antiguas. También tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones cuando hablamos del libro de los proverbios, ¿sí? Pero primero vamos a ver la definición de proverbio. A ver si no, parece que tengo esto apagado. Ahí está. Ah, perdón. Bueno, el título de la serie es Sabiduría de Dios para vivir. Ese va a ser el título de la serie que comenzamos hoy. Muy bien, la definición de proverbios es así, dice así. Sentencia o refrán de origen popular que contiene un consejo o una enseñanza moral. Dicho corto e ingenioso que ofrece algún tipo
de sabiduría. Muy bien. Es un refrán, un dicho corto, ¿sí? ¿Se acuerdan de algún refrán ustedes? A ver, algunos de adelante. ¿Cómo? En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Ah? Que en la casa del doctor se enferman todos, ¿sí? Esa es la enseñanza, ¿sí? Uno lo escucha y parece que no tiene sentido, porque es una sentencia. A ver otro refrán, uno más. Al que madruga Dios lo ayuda. Muy bien, muy bien. ¿Significa eso que? Perfecto, muy bien, muy bien. Exactamente. En realidad, vamos a ver que no todo el libro de Proverbios son proverbios, ¿sí? Ya lo vamos a ver, muy bien. Se ha enviado por WhatsApp un video de introducción. Es excelente. Así que si usted no lo vio, véalo, ¿sí? Digo yo, bueno, me siento y lo pongo el video 9 minutos. No, bueno, vamos a aprender algunos de esos datos, pero le animo a que usted lo pueda ver, porque va a sumar más contenido el que vamos a ver ahora acá. Cuando vamos a estudiar el libro de Proverbios, tenemos que tener algunas consideraciones, ¿sí? La primera consideración que tenemos que tener es que los proverbios no son promesas ni es una ley. Por eso me detuve a explicar bien la subdivisión hebrea del Antiguo Testamento. Porque para ellos era muy distinto leer estos libros de sabiduría que leer el Pentateuco, la ley o los profetas, ¿sí? Los proverbios no nos dicen cosas que se cumplen inequívocamente, ¿sí? Los proverbios nos dicen cosas que tienen que ver con cumplimientos generales, donde hay una alta probabilidad de que las cosas sucedan de esa forma. Pero de alguna manera es una promesa de que eso se va a cumplir. Uno de los versículos de Proverbios que aprendí de joven y gracias a que conocí el ministerio, en la palabra del Señor, por el ministerio del APEN y que hice mis primeros pasos capacitándome y sirviendo ahí, fue Proverbios 22, 26. Muchos me hacen así con la cabecita porque también se acuerdan de ese proverbio. Ese proverbio dice: instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta es una gran verdad, pero no es una promesa. A medida que nuestros hijos o los niños de nuestra iglesia van creciendo y van tomando más responsabilidad por su vida y son más adultos, se hacen más responsables. Y Dios es un caballero. Así que cada uno termina siendo responsable cuando se hace adulto de qué camino elige. Pero la más alta probabilidad es que usted lo tiene que instruir en su camino. ¿Se entendió? Pero no quiere decir que sí o sí esto va a pasar. Otra cosa que vamos a estar viendo en los proverbios, no voy a citar ningún pasaje en particular, el concepto de que al justo siempre le va bien y no le pasa nada. Eso también es un concepto que es verdadero, porque quien busca a Dios y le sirve y le ama y le obedece, está exento de las consecuencias de su propio pecado. Pero no está exento del pecado de otro, ni está exento de una naturaleza caída. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablemos de los proverbios, vamos a hablar de principios generales de alto cumplimiento, pero que no son ley ni promesa. Bueno, el otro inconveniente que tenemos es que Proverbios es un libro de lectura heterogénea. Varía mucho, ¿sí? No es que de un versículo a otro hay un contenido y del otro al otro hay un contenido diferente. Vamos a ver contenidos mezclados. De hecho, la parte solamente central de Proverbios tiene proverbios. Solamente la parte central tiene dichos cortos y eso va del capítulo 10 hasta el capítulo, vamos a decir, 29, ¿sí? Les cuento que consulté varios comentarios bíblicos y todos tienen divisiones distintas. Yo les digo la más fácil, ¿sí? Sé que no es del todo precisa. En el medio, del 10 al 29, tenemos las sentencias y los proverbios de Salomón. En la parte inicial del capítulo 1 al versículo 9, tenemos una introducción que el libro se presenta y 10 relatos que un padre le da a su hijo, donde se destaca la personificación, o sea, toma rol de persona, la sabiduría misma, ¿sí? En la parte final del libro tenemos dos secciones. El capítulo 30
donde el autor es un tal Agur, y el capítulo 31, ¿sí? Me hacen las mujeres así, ¿sí? Donde el autor es un tal Lemuel, por dicho de su madre, la suegra, dice que la mujer de él es virtuosa. Raro eso, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Sí? Así que encontramos en Proverbios toda esta heterogeneidad y por lo tanto hacer un estudio, como decía al principio, versículo a versículo va a ser algo complicado. Tercer punto, el estilo literario. El estilo literario. El estilo literario tiene que ver con estas expresiones de proverbios, dichos cortos, pero incluye la poesía. Incluye la poesía. El estilo literario es de poesía, ¿sí? Algo que, no sé, a ver, ¿quién lee poesía acá? Que levante la mano. Libros de poesía. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, más de lo que yo pensaba, ¿sí? Muy bien. Entonces, imagínense poesía hebrea. Poesía hebrea, ¿sí? Más difícil todavía. Un comentarista dice así: otro reto, voy a ponerme los lentes, otro reto es el uso extensivo del paralelismo, lo cual es la colocación de verdades lado a lado, de tal manera que una segunda línea expande, completa, define, enfatiza o llega a la conclusión lógica, el fin definitivo o, en algunos casos, un punto de vista contrastante. ¿Sí? Así que, al leer Proverbios, vamos a ver que en una frase se repite una cosa, se repite otra, y para nosotros es una cosa media extraña, ¿sí? Nos puede resultar hasta medio aburrido. Pero la verdad central está ahí. Así que tenemos que ver el paralelismo, entender que es poesía hebrea y pensar cuál es la verdad que va a aplicar a nuestras vidas. Pero esta es una dificultad que vamos a enfrentar. En cuarto lugar, quiero señalar de manera determinante que Proverbios es un libro inspirado y perteneciente a la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos obedecerla. Cuando dije que Proverbios 22, 26 no es una ley, no es una promesa, no nos exime en absoluto de instruir a nuestros niños en el camino del Señor, ni a la iglesia y especialmente a cada uno de los padres. Proverbios es palabra de Dios. Es curioso que este modo de proverbios también existe en otras culturas. Proverbios como qué han escuchado ustedes. ¿Cómo? Los proverbios chinos, los proverbios árabes, proverbios celtas, leí por ahí, ¿sí? Pero estos no son proverbios, no son buenos consejitos, estos son palabras de Dios, ¿sí? Miren lo que dice Wikipedia, que es una fuente secular. Aun cuando sea cierto de Proverbios un conocimiento práctico que permite alcanzar felicidad, la sabiduría expresada, leo Wikipedia, nunca deja de lado la fe en Jehová, mostrando así su profundidad religiosa antes que práctica o moral. Las fuentes usadas por estos sabios son los textos de los profetas. La sabiduría de los proverbios, en fin, son las enseñanzas de la filosofía teológica que enseñan al hombre a ser como los sabios y a vivir en consecuencia. La idea que el hombre ha sido llamado al servicio de Jehová no lo dispensa de actuar con sabiduría en los asuntos de menor rango, porque las virtudes naturales y la sabiduría de la tierra, el campo, la familia, etc., están en la raíz misma de la santidad. Wikipedia. En la raíz misma de la santidad. Es palabra de Dios para nosotros. De manera que podemos concluir. Proverbios es una manera poética de decir que vivimos bajo la realidad de la moral de Dios. Que si la ignoramos, lo hacemos bajo nuestro propio riesgo. Muy bien, ¿cuáles son entonces las 4 características que tenemos que tener en cuenta? Los proverbios no son promesas ni leyes. Segundo,
Es un libro de estructura heterogénea. Tercero, el estilo, el paralelismo de la poesía hebrea. Y cuarto, no debemos olvidar que sigue siendo la palabra de Dios para nuestras vidas. La clave de Proverbios es, en primer lugar, el temor del Señor. Esa es la clave una de las claves de Proverbios, ¿sí? El temor del Señor como un respeto y una consideración a que Dios está por sobre todos nosotros. Esto lo vamos a ampliar luego en próximos sermones. La otra cosa es que debemos vivir por su sabiduría. Y ambas cosas deben cubrir todos los aspectos de nuestra vida terrenal, absolutamente todos. En Proverbios vamos a ver asuntos de familia, de trabajo, de pobreza, de vecinos, de amistad, de sexo, de matrimonio, de deudas, de ira, de perdón, de dinero, de amistad, de seducción, de adulterio. Puedo seguir, ¿sí? Libros tan antiguos, palabra de Dios, actual y vigente para nosotros hoy. ¿Cuál es el versículo clave de Proverbios? Muy bien. Este dice Donald de Maray, del Estudio del Antiguo Testamento de Flett, ¿sí? Proverbios 3, versículos 5 al 6, ¿sí? Dice así el versículo clave de esta serie. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Sí? ¿Lo repetimos? ¿Se animan? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Bueno, a ver, vamos renglón por renglón. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, 5 y 6. Muy bien, este va a ser nuestro versículo lema de esta serie. ¿Qué verbos vemos ahí? El primer verbo que vemos ahí es confiar, confiar en Dios. El otro lado de la moneda es el otro verbo que es no te apoyes. Y el tercero es, no te apoyes. Esa es la cara negativa, ¿sí? Confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia manera de ver las cosas. Y el tercer verbo que está para nosotros es reconocer al Señor en todos nuestros caminos. En todos nuestros caminos. Volvemos a este concepto, ¿sí? En el andar diario, en el movernos en la bici, en nuestro lunes a lunes, en casa, con nuestro trabajo, con todo. Ahí está el desafío. Poder descubrir al Señor en las cosas de todos los días. Y Dios enderezará tus sendas. Vamos a seguir con este versículo en otra oportunidad, pero se plantea una clara lucha, una clara disputa entre lo que es una confrontación que tenemos en nuestro ser interior, en nuestro diálogo interno, en nuestra comunicación hacia nosotros mismos. Por un lado, tenemos confiar en el Señor de todo corazón versus apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia manera de ver las cosas. Para ilustrar esto, yo quisiera que vayamos a dos relatos del Nuevo Testamento. Estos dos relatos del Nuevo Testamento se encuentran en Juan 5 y en Lucas 5. ¿Sí? Los primeros versículos. No lo vamos a leer para ir un poco más rápido. Son relatos, creo, conocidos. De todos modos, los voy a relatar yo de nuevo. Uno cuenta el relato del estanque de Betesda. En Jerusalén, los judíos eran convocados a ir a la ciudad 3 veces en 3 fiestas. El texto bíblico no dice qué fiesta era, puede haber sido la Pascua o Pentecostés también, pero la ciudad estaba llena de gente, lleno de judíos que habían ido a la ciudad
a celebrar su fiesta. Y uno de los lugares más convocantes de todo el templo era un estanque, el estanque de Betesda, se llama así. Y en ese estanque pasaba algo, según creían en ese tiempo, que de tanto en tanto, no nos dice con qué frecuencia, si todos los días, toda la semana, un ángel venía y movía el agua. Y cuando movía el agua, el primer enfermo que se tirara al estanque era curado. ¿Sí? Así que, ¿cuántas personas habrá habido en ese estanque? Estaba la ciudad llena, habían venido todos los judíos. Cuando Jesús hacía su campaña de sanidad y de predicación, ¿cuánto había? Miles. Bueno, cientos, por lo menos pueden haber estado alrededor del estanque, ¿sí? Y había un hombre que era paralítico. 38 años paralítico. Y había estado ahí pendiente y jamás se había podido curar. ¿Sí? Y Jesús dice que llega a este estanque, lo ve al hombre, toma conocimiento que hacía 30 años que está ahí enfermo, postrado. ¿Qué situación es de este hombre? ¿No? Lo conversamos hace un par de juegos en la reunión de oración, ¿sí? Los que estuvieron, ¿se acuerdan? ¿Cómo habrá estado? A ver, ¿qué se les ocurre a los de adelante? ¿Ah? Triste, frustrado, deprimido, desalentado. Sus chances de ser curado y tirarse el agua era una entre miles. ¿Sí? Pero Jesús se dirige a él, en el estado ese que está, y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Le dice Jesús. ¿Quieres ser sano? ¿Qué se le habrá ocurrido por la cabeza a este hombre, no? Es una pregunta de la que denominamos cerradas. ¿Cómo se responde esa pregunta cerrada? ¿Sí o no? ¿Quieres ser sano? Es una pregunta retórica, ¿no? Digo. Y Jesús no necesita saber qué pasa por el corazón del hombre, porque dice el Evangelio que Jesús conocía las intenciones de los corazones de los hombres. Jesús se comunica por preguntas para que los interlocutores se miren hacia adentro de sí mismos y se respondan a sí mismos esa pregunta que Jesús les hace. ¿Qué responde este hombre? ¿Respondió que sí? ¿Respondió que no? ¿Se miró a sí mismo? Él respondió, siempre que viene el ángel, a mí nadie me ayuda. Nadie de los que están fuera de lo que tengo que ver yo hacia adentro, sino los culpables son los otros, que nadie me ayuda. Nadie me ayuda a mí. Además, dice, cada vez que viene el ángel, hay otro que me gana de mano. Así que en definitiva yo estoy así por todos los otros, y si vos lo supieras, estarías ayudándome para ver cómo tirarme el agua cuando venga el ángel. Pero Jesús, en un acto que muestra la soberana voluntad de Dios, de un tipo que no tenía nada de fe, hace un milagro tremendo. Hace un milagro de kinesiología y fisioterapia tremendo. Y le dice, toma tu lecho y levántate. El problema de este hombre era que no podía salir de su propia burbuja. Él estaba con su cabeza, con sus propios paradigmas, su propia prudencia, en el texto que vimos de Proverbios. Su propia prudencia le decía,
Que si él iba a ser sano por la metodología por la cual estaba ahí. Que era que alguien lo ayudara, que no le ganara a otro, que el ángel viniera y alguien lo tirara al agua. Ese eran sus paradigmas. Esa es la palabra, sus paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Paradigmas es la teoría, lo leo, o el conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y el modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Lo triste es que su propia burbuja le hizo perder de vista quién era Jesús, la persona de Jesús, la oportunidad que tenía de tener a Jesús ahí, dispuesto a hacer el milagro que hizo. Lo más triste es que su burbuja le impidió ver quién era Jesús, a tal punto que si bien dice el texto que Jesús se alejó, vemos que él va para el otro lado. Y cuando nos alejamos de Jesús encontramos problemas, ¿sí? ¿Qué problema encontró? Unos judíos que le dijeron, ¿qué haces día sábado alzando tu lecho? ¿Sí? Y él le dice, el que me dijo, levántate y anda, me dijo que agarre el lecho, le dice él. Y acá está la pregunta del $1.000.000. ¿Quién te dijo eso? Y acá está la respuesta de un tipo que no pudo salir de su burbuja. No sé. No sé. Bueno, ya está. Esto es lo que él pudo dar. Qué tristeza, ¿verdad? Perderse a la persona y la oportunidad de Jesús. Con un cambio tan significativo, ni siquiera se preocupó preguntarle a alguien quién era ese que le había hecho el milagro. Jesús luego lo cruza en el templo, ya para cerrarles la historia, y él le advierte y le dice, no peques más para que algo peor no te acontezca. Y estaba pensando, ¿cuál habrá sido el pecado de ese hombre? ¿Ustedes qué creen? La Biblia no lo dice, así que lo que podamos decir es una idea. Tal vez es ese, el quejarse, el echarle la culpa a los demás, el pensar que las oportunidades las tienen los otros y yo nunca la tengo. ¿Cuántos había en el estanque? Dijimos, cientos, miles. ¿A quién fue Jesús? A él. Y se lo perdió. Todos tenemos nuestras burbujas. Todos. Ahora traeré la burbuja a ese que está ahí, que es la pesca milagrosa en el llamado de Pedro. Les hago el relato rápido. Pedro había estado toda la noche pescando. Pedro era un experto pescador, era un empresario pescador. Con su hermano Andrés y probablemente sus padres tenían una empresa de pesca, tenían barcos y tenían empleados. Y si vemos el relato bíblico, en Lucas 5, veremos que ya habían vuelto los barcos a la orilla y ya estaban las redes secándose para terminar la jornada de trabajo. Habrán estado fundidos de toda la noche pescando. Pero Pedro pudo salir de su burbuja. Jesús le dice que vuelva al mar, que tire las redes, y Pedro dice, ya que tú me lo pides, echaré la red. O como dice otra versión, porque tú lo mandas, voy a hacerlo. O como dice otra versión, por tu palabra, Señor, echaré las redes. Este es el versículo 5 del capítulo 5. Pensaba yo en esto de los taxis, veo que dice 5.5, quiere decir que está todo bien, dice, ¿no? QTH 5.5, es decir, está todo bien. Este es el versículo clave. Acá me detengo. Acá me detengo. ¿Cómo hacer para salirnos de nuestra burbuja, de lo que estamos viviendo el día a día y permitir que Proverbios permee la realidad de nuestra vida? Que esa sabiduría de Dios llegue a nosotros. Señor, porque tú lo mandas.
porque la fe se aplica en el cristiano a lo que Dios nos pide. Estamos viviendo tiempos muy revolucionados por las comunicaciones, las redes sociales, los valores se han corrido, hay leyes que se oponen opuestamente a la palabra de Dios, estamos haciendo marchas jóvenes, adolescentes. El verdadero cambio que tienen que hacer es lo que la palabra de Dios les desafíe. Este es el versículo 5.5, Lucas 5.5. Este es el clink. Le cayó la ficha a Pedro. Mira, esta es mi burbuja, mi profesión, lo que yo sé, lo que yo vivo. Pero Señor, si tú lo mandas, por tu palabra echaré las redes. ¿Será así en nosotros hoy? ¿Será así con nosotros el estudio de Proverbios? ¿Dejaremos que esa sabiduría de Dios para la vida de todos los días nos afecte? ¿O seguiremos nuestras burbujas? Viviendo, ojalá que no, porque lo que deseamos y lo que Dios quiere es bendecirnos. Es llenar las redes de nuestra vida hasta que los pescados se salgan y se rompan las redes. ¿Amén? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Amén, amén, por supuesto que sí. Dicen algunos comentaristas que esta sabiduría de Proverbios personifica a Jesús, ¿sí? A mí siempre me hizo un poquito de ruido su interpretación, pero lo escuché tantas veces que lo quería mencionar. Pero lo que sí sé, lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento enseña una lista de cosas que tenemos en Cristo. Miren este pasaje. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a orar al Señor. Y quiero hablarle a aquellos que no saben nada o no tienen ni idea de lo que es esto de saber quién es Jesús. Quiero hablarles a ellos que esto de hablar de un Jesús les suena lejano. Jesús está vivo, Él resucitó. Y Dios, a través de Él, le puedo asegurar que le ama con profundo amor. Si usted no lo ha vivido cerca a Dios, es porque hay un problema que es nuestro pecado. Nuestro pecado es lo que nos aleja de vivir una intimidad con Dios. Pero Jesús murió en una cruz. Para que la culpa de ese pecado sea cubierta. Él nos sustituyó a nosotros en la cruz. Y usted puede tomar esto. Con fe y mediante la oración, usted puede recibirle como su Salvador. Y también como su Señor, para vivir cada día como hemos estado compartiendo ahora. Si usted quiere hacerlo, no deje de salir de este salón sin hablar con algún hermano de la iglesia. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar seguros, Señor, de que tú, Señor, quieres bendecirnos. Tú deseas, Señor, que en este tiempo que estudiemos Proverbios, tu palabra nos hable. Nos ayude a ver cómo estamos manejándonos con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros amigos, con nuestro trabajo, con nuestro dinero. Y aquí estamos, Señor. Ayúdanos a romper nuestros paradigmas para abrazar tus órdenes. Aquí estamos, Señor, para hacer lo que tú nos mandes. Oramos en nombre de Jesús.